Al continuar nuestra serie sobre los ejercicios espirituales que nos permiten vivir piadosamente, llegamos ahora al 5º capítulo, la apropiación de la verdad. Acción esencial para vivir piadosamente. No olvide, acción esencial para vivir piadosamente. Escuche este principio. Es imposible vivir una vida piadosa que resulta en una vida fructífera y realizada sin investigar, conocer y apropiarse de la palabra de Dios. Esta es un medio de gracia que cuando se comprende y se practica disciplinadamente, nos permite vivir con la santidad que Dios nos otorga por su gracia y que nos exige para que vivamos con excelencia la razón que Él tuvo para nuestra existencia. Así vivo yo, por la gracia de Dios. ¿Y usted? He definido la piedad como el resultado de vivir apropiándose de los medios de gracia que Dios instituyó, que hemos estudiado, y que nos permiten vivir la vida cristiana como Dios soberanamente la diseñó. Si no ha estudiado los capítulos anteriores, estúdielo. Viven piadosamente los hijos genuinos de Dios, aquellos que han decidido ser discípulos como el Señor exige y que por lo tanto mantienen una vida, recuerde lo que estudiamos, de intimidad con Dios, que mantienen disciplinas espirituales como la meditación, el ayuno, la asistencia al templo, el cantar, adorar, que le permiten enfocar en el Cristo que nos entrega los medios de gracia que producen santidad. Aquellos que viven una vida de total devoción, estudiamos, que eligen una total rendición al Rey y Señor de sus vidas. Los hijos de Dios piadosos no siguen al Dios de su imaginación humana, producto de sus conceptos limitados, sino al Dios de la revelación bíblica, que solo se entiende con la ayuda de líderes íntegros y bien preparados, que comprendemos la verdad profundamente, la practicamos regularmente y disciplinadamente y la enseñamos amorosa y profundamente. Para vivir una vida piadosa debemos conocer al Dios que es revelado en la Biblia, no el que resulta de un poquito de comprensión, otro poco de imaginación humana. Vive una vida piadosa el cristiano que ha entendido que es el temor a Dios lo que necesita y que ha aprendido cómo desarrollarlo. Muchos creen que tienen temor a Dios, pero un examen bíblico de sus vidas y su práctica de la fe revela que no tienen temor a Dios. No es solo decir yo temo a Dios. No es un temor al Dios con las características que la persona se imagina y que le motiva a hacer o no hacer lo que ella cree o lo que se imagina que Dios demanda. Este no es el evangelio de la imaginación, es de la revelación. La piedad resulta de la seguridad de que la persona ama a Dios genuinamente. ¿Lo ama usted? De que la persona use los medios de gracia, que son la oración, el estudio, comprensión de la verdad revelada. ¿Lo está haciendo usted? Que resulta de su sujeción a líderes sabios y bíblicos que le guían para que tenga una relación sana con el cuerpo de Cristo y le enseñan la verdad. ¿Lo tiene usted? Que tiene una relación con el pueblo de Dios para practicar sus dones espirituales, para practicar los mandamientos recíprocos, como lo hacemos aquí. Ustedes me aman, yo le amo, ustedes me sirven, yo les sirvo, nos exhortamos. El cristiano piadoso es quien adora corporativamente, quien es entrenado en la palabra y participa con alegría del sacramento del bautismo después de recibir la salvación y participa bíblica y regularmente del sacramento de la Santa Cena, que le recuerda y le lleva a enfocar exclusivamente en la obra de Cristo, en su salvación, y le recuerda que debe seguir predicando el Evangelio hasta que venga por nosotros, quien es llamado en la palabra de Dios el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el tipo de cristiano que actúa sabiamente.
Ese es el tipo de cristiano que puede seguir disciplinadamente su crecimiento hacia la madurez, pues lucha por practicar la voluntad divina, lucha por cumplir el propósito de Dios para su vida. Ese tipo de cristiano se dirige a la madurez, porque conoce efectivamente la razón que Dios tuvo para su creación y practica un proceso sabio de estudio de la palabra que incluye el estudio, la investigación, la interpretación con las herramientas adecuadas y, si no, con la ayuda de líderes que tienen las herramientas y la aplicación de esas verdades a la vida diaria para que se hagan parte de la estructura mental, la estructura de pensamiento, para que se hagan parte de la ética y la moral del cristiano. Esa vida temerosa de Dios, esa vida piadosa, querido, esa vida sometida a Dios y ansiosa de cumplir su voluntad, querida, debido a que ya no es esclavo del pecado, que es libre para vivir en santidad. Eso es lo que resulta en la piedad personal. El cristiano que vive con piedad vive en la libertad con que Cristo le hizo libre. Mientras más vivo, más me doy cuenta de cuántos cristianos deberían vivir disfrutando constantemente de los beneficios de la libertad que fue conseguida con el sacrificio supremo de nuestro Señor. En cambio, viven una vida de decepción como producto de no conocer la verdad divina o negarse a apropiarse de ella por su rebelión. Y esto lo hacen a pesar de lo que la Biblia dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivir una vida no piadosa es una decisión personal. La toman algunos cristianos regularmente, a pesar de haber recibido la orden de dirigirse hacia la madurez y vivir piadosamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es una frase de cliché para memorizar. Es una verdad divina que se cumple a la perfección. Querido, este es el maravilloso Evangelio. Quien conoce y vive las verdades divinas es libre para vivir una vida piadosa que cumple la razón de nuestra creación, porque le damos la gloria al Dios que nos salvó. Esta es la vida maravillosa que experimenta alguien que vivía en adulterio, maltrataba a su familia o era homosexual. Llega a Cristo, lo transforma y ahora vive la vida que Cristo quiere. Mientras más vivo, más me doy cuenta de cuántos cristianos que deberían vivir disfrutando constantemente de los beneficios de la libertad que le fue conseguida con el sacrificio supremo de nuestro Señor, viven una vida de decepción como producto de no conocer la verdad divina, negarse a apropiar de ella, por su descuido, su indiferencia, por su abierta rebelión o porque eligieron líderes sin preparación en una errónea congregación. Vivir una vida piadosa es la decisión que toman algunos cristianos amorosamente, porque han decidido ser discípulos totalmente rendidos y obedientes, que cumplen con fe la orden divina de vivir piadosamente. ¿Está alegre usted tratando de vivir con madurez? Hablemos de la inmadurez, elección errónea que permite la impiedad. Es triste, pero esa es la verdad. Dios ha determinado y ha dejado el conocimiento, las herramientas y el poder sobrenatural para que todos los cristianos vivan una vida caracterizada por la piedad. Los inmaduros no conocen bien, no se apropian de la verdad y el resultado son obras de impiedad, que obviamente a Dios no le agrada. La inmadurez del cristiano resulta en su negativa o falta de interés en apropiarse de las verdades bíblicas que debería conocer y no conoce, que lee y estudia, que canta sobre ellas y las declara como verdades, pero no se apropia de ellas. De eso se trata ahora este capítulo, de apropiarse de la verdad, que se haga parte de su vida, no que esté estudiando por estudiar. Todo cristiano que elige no apropiarse de la verdad revelada, es imposible que llegue a la madurez por Dios ordenada. Nadie madura automáticamente. Nadie madura por solo tener a Cristo como Salvador.
La madurez es una meta que Dios determinó para que la logre todo cristiano. Yo la he logrado, por eso me está escuchando. Pese a las buenas intenciones de muchos cristianos y a su vida de culto y adoración, no pueden vivir una vida piadosa porque nadie puede practicar lo que desconoce. Nadie es transformado sin apropiarse de la verdad, hacerla parte de su vida. Leer la Biblia no le sirve. ¿Puede usted imaginarse una orden más penetrante que la orden de crecer y madurar? ¿Se imagina usted que alguien, después de observar las palabras que usa, las actitudes que tiene, el comportamiento que demuestra, se imagina que yo me pare frente a usted y le diga con autoridad y en forma directa: querida, eres una inmadura, tienes que madurar? No es fácil que alguien nos diga directamente que debemos seguir creciendo, ¿no es cierto? Pero eso lo podemos hacer a alguien que le ama. Yo creo que no hay una declaración que provoque un más grande desafío a nuestra autoestima que esta. Queridos, tienen que madurar. Dejen de gritar, maltratar, dejen de pelearse, dejen de discutir por tonterías. ¡Maduren! Es posible que usted recuerde aquellos días de la adolescencia, cuando adolecía de comportamientos correctos y tomaba decisiones infantiles, y alguien tuvo la audacia de decirle: deja de ser un niño, vamos, comienza a madurar. Me imagino que si le ocurrió, no fueron palabras muy fáciles de aceptar. Quien es un niño o se mantiene como un adolescente por no apropiarse de la verdad, tomará decisiones bien intencionadas pero equivocadas. Y lo mismo ocurrirá con el cristiano que no se apropia regularmente de la verdad. Va a tener la tendencia a vivir una vida de impiedad. Es humillante para un adolescente que le digan: eres un inmaduro, tienes que madurar. Cuando ha sido sorprendido en un error, no le agrada. Y es un mensaje mucho más difícil de entregar cuando uno es un adulto que está actuando como niño y alguien tiene la valentía de decirle: tienes que madurar. Se lo he tenido que decir a las personas que han tomado consejería. Hay personas que se resienten, nunca olvidan ese momento de confrontación. Sin duda es una de las más severas exhortaciones, porque no se refiere a nuestro tamaño físico, sino a la calidad de personas que somos. Piense en esto, para ser honestos. ¿Cree usted que si alguien conociera su vida más cercanamente, tendría el derecho de exhortarlo porque no ha madurado? ¿O recibe frecuentemente comentarios de algún familiar o amigo que cuestiona su madurez? ¿Qué pasaría si yo examino su vida y me cuentan cómo enfrentar los problemas? ¿Cuál sería mi veredicto? La verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar declaraciones que nos hagan aparecer como menos sabios que lo que deberíamos ser en comparación con nuestra edad. Aunque somos exhortados en privado, nos duele que cuestionen nuestra madurez. Y mucho más doloroso, cuando con cierta frecuencia somos cuestionados públicamente. La verdad es que uno puede ser lo suficientemente viejo como para manejar algunas cosas elementales de la vida, pero puede que no sea tan maduro como para manejar problemas, conflictos, desafíos y las cosas esenciales de la vida. A un grupo de hombres le di una plática hace pocos días atrás, hombres, y alguien se paró, estaba haciendo, distrayendo a la gente, y le dije: ¿qué se siente? No les gustó a las otras personas. Y luego los comentarios fueron sobre eso, no sobre la plática sobre la inmadurez. Existen personas que no importa su edad, existen viejos, maduros e inmaduros, jóvenes, maduros e inmaduros. Y debido a la importancia que tiene la madurez para vivir la vida piadosa que Dios exige y lo esencial de la aplicación de la verdad para vivir una vida maduro, tengo que analizar algunas verdades con respecto al crecimiento y la madurez.
No olvide que le amo, no olvide que mi anhelo es que usted viva una vida extraordinaria. Primero, el crecimiento físico es importante para todos, porque es parte del desarrollo, del proceso de desarrollo humano. Algunos acostumbran a hacer una marca en su cuarto para ir comprobando cómo va creciendo su hijo. Así año tras año se ponen de pie, afirmado en la pared, con un lápiz marcamos su estatura, haciendo una pequeña marca en la pared de su dormitorio. Es lindo ver que va creciendo, ¿no es cierto? Es muy importante para todos que se esté produciendo el proceso de crecimiento a medida que van pasando los años. Crecer físicamente es importante para todos, no para algunos. Una de las grandes metas y obligaciones de la vida cristiana también es crecer en Cristo, no envejecer en la iglesia. Solo podemos crecer si estamos dispuestos a cambiar de lo que éramos antes a lo que Dios quiere que seamos. No es nuestra opción, es nuestra obligación. Madurar es un acto de obediencia y no madurar un acto de desobediencia que Dios no tolera. Necesitamos saber que todos los cristianos están llamados a crecer en Cristo. Necesitamos animar a otros en su caminar cristiano a crecer en Cristo también. Así como es una enfermedad no crecer físicamente y quedarse con cuerpo de niño pese a los años que pasan, también, queridos, es una vida cristiana no saludable no crecer en su conocimiento de Dios, de la verdad, de la ética bíblica, y no ser transformado integralmente. Tal vez no está en el lugar apropiado. Este sí es su lugar apropiado. Segundo, el crecimiento físico generalmente ocurre de acuerdo a cada persona y en forma proporcional a su edad. No todos crecemos en la misma forma. Pero siempre que llevamos a nuestros niños al médico, nos preguntan la edad del niño. Existen tablas de crecimiento que, de acuerdo a la edad, revelan la estatura, el peso que el niño debería tener a esas alturas de su vida. También sabemos que el niño tendrá capacidad para aprender, capacidad para realizar determinadas tareas, actividades manuales, de acuerdo a su edad. El crecimiento de la persona es algo gradual, debe ser algo continuo. Esa es otra realidad. La tercera es que no siempre el crecimiento físico de la persona es proporcional a su crecimiento intelectual. Esto puede funcionar de las dos maneras, porque existen algunas personas que tienen gran inteligencia y la han usado correctamente para obtener sabiduría, aunque no son lo suficientemente grandes en edad, pero otros son mayores y aún inteligentes, pero no utilizaron su tiempo ni se esforzaron para utilizar su inteligencia para obtener sabiduría. De hecho, la mayoría no lo hace. Cuarto, la falta de crecimiento en la vida espiritual conduce a una vida carnal. Esa es la realidad. Todo lo que he dicho se aplica a la vida cristiana. También es lo mismo. La mayoría de los cristianos no se dirigen hacia la madurez ni obtienen la sabiduría necesaria para vivir vidas exitosas y felices. Nada de Dios ha fallado, su método es efectivo, pero algunos eligen permanecer en la inmadurez y quienes lo hacen tienden a vivir manejados por sus carnes en distintas áreas de su vida. Hay personas que viven preguntando, nunca aprenden, hacen preguntas que a nadie le interesa. Pablo exhorta a los corintios, pues por su desobediencia permanecían actuando indebidamente porque habían decidido mantenerse como niños espirituales. Usted pregunte para cambiar. Ni siquiera Pablo podía hablar con ellos a nivel que se esperaba. No habían crecido, por eso su conducta era impía,
como si aún pertenecieran al mundo pagano del cual habían sido rescatados. Esto le dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así me sentí hablando a personas que luego no comentaron lo que habían aprendido sobre la madurez, sino de por qué le había pedido a alguien que se siente. Por otro lado, Dios ve el crecimiento hacia la madurez como algo muy importante y esencial. La orden divina es clara. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Es que no se puede madurar sin lo que estamos estudiando, la apropiación de la verdad. Existen muchas exhortaciones a los que se mantienen como inmaduros, muchas órdenes, para que todo cristiano madure. Las iremos estudiando a medida que avanzamos en este estudio. Y la Biblia nos enseña que somos nacidos en la familia de Dios porque ocurrió un nuevo nacimiento que nos fue dado por el Espíritu Santo, su obra de regeneración. Así como nacimos en la familia humana, también somos nacidos en la familia de Dios a través de un proceso. Y ese proceso en la vida espiritual se llama salvación. Y de allí la santificación. ¿Dónde está usted? Permítame concluir con estas palabras. El traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz, el salir del estado de perdición a la realidad de nuestra salvación eterna, es un acto instantáneo de la gracia de Dios y por medio de la obra de redención de Jesucristo. Desde aquel momento hasta el final de nuestra vida cristiana, debemos involucrarnos en un proceso de crecimiento hasta que lleguemos al día en que Dios nos permita tener la imagen de Cristo después de la salvación, santificación, en la etapa de glorificación. Espero que usted esté aprendiendo a vivir la verdad, no solo cantar de ella.